de plato fuerte a plato fuerte. Con un fuerte aplauso, valga la redundancia, recibimos al hermano Adriano Sánchez Rojas, ex senador de la República, un gran amigo de esta plataforma y por demás un hombre versado en los temas agrícolas del país, ganaderos. Es un hombre del campo, senador histórico de este país. Bienvenido, querido hermano, a esta plataforma. Bueno, gracias y saludo a todos los oyentes de ustedes en este equipo de Grande Liga aquí. Yo quiero aprovechar algo que hace mucho quería decir. Entonces, Dios me dio otra oportunidad. Amén. El país, no sabe lo que yo voy a decir. Yo creo que voy a decir. El país se perdió un gran legislador con Rafael Linares. Y yo diría que la oposición también. Sí. Porque por él no debió votar solamente el PRD, sino debieron votar, en el caso del partido mío, el PLD, y gente de la Fuerza del Pueblo, porque la labor que tú ibas a hacer ahí ya hace falta del país. Gracias. Hay una de las 3 funciones que la Constitución le da al legislador, que es la de fiscalizar. Para mí, yo te veía a ti ahí en eso. Incluso a mí me tocó, por ejemplo, yo presenté resoluciones de Agrodón, que eso no ha sido honesto para el país, y se lograron algunas cosas. Claro. Yo presenté, me recuerdo una cosa sencilla, la del salami, con un 4% nada más de proteína. Cuando debe tener 20 y pico. El salami es la carne para mucha gente pobre. Sí, claro. Entonces, y hay mucha, me recuerdo, bueno, ahora que estaba aquí Eddie, Mateo, sí. Me tocó, por ejemplo, presentar una resolución sobre Monte Grande, que el gobierno lo que ha hecho es una chapucería, ha hecho el INDRI ahora con lo que ha hecho ahí. Y yo recuerdo que nosotros, se hizo trabajo de fiscalización, y ahí nuestros electores se equivocaron, porque tu labor iba a ser importante en esa Cámara de Diputados. Gracias, querido hermano, gracias. A propósito de Cámara de Diputados, de Senado de la República, ¿cómo evalúa Sánchez Rojas el desempeño legislativo frente a esta andanada, a este ataque permanente por parte del gobierno, que parece ser no respetar los poderes del Estado, el principio estructural de la República? Bueno, nosotros vivimos una sociedad conformada con un equilibrio. Sí. Y si ese equilibrio no se ejerce, entonces lo que nos vamos a ir a la influencia, a la decisión de una sola persona. Yo recuerdo que nosotros, siendo mayoría del PLD, yo era vocero de 30 senadores y presentamos varias leyes. Presentamos, por ejemplo, el Código Penal se aprobó, y cuando llegó al Palacio, que el presidente quería que se incluyera la treca de Danilo Medina, lo devolvió. ¿Y qué hicimos nosotros? Aprobar lo que devolvió el presidente Danilo Medina, que era el presidente de nosotros. No, el criterio de nosotros prevaleció, y ahí quedó el código que lo están discutiendo ahora. Igual pasó con Loma Miranda. Es decir, hubo muchas ocasiones en que el Senado, en este caso, no acogió lo que decía el presidente de la República, que era el presidente de nosotros. Pues tú tienes que tener criterio. Y en ese sentido hace falta que ese equilibrio se dé, porque eso es lo que dice la sociedad. Incluso el Congreso es el primer poder del Estado. Lo que pasa es que como no tienen los recursos, como no tienen las instituciones, como no tienen... Es un país presidencialista además. Es un país como este, pero sí, eso es necesario. Fíjense ustedes que muchas veces las labores de la justicia, sobre todo el Tribunal Constitucional, a veces emite sentencias el cual contradicen, y eso es importante. Yo pienso que que hay que jugar eso, no importa que sean un solo partido, sí, porque tiene que tener ese criterio. Usted ha sido una de las voces más firmes con relación a la defensa de la soberanía dominicana. ¿Cómo evalúa hoy la situación de Las Piñas con el tema de la frontera dominico-haitiana? Mira, el asunto de Haití tiene una gravedad que nosotros lo imaginamos, pero es mucho más allá. Haití, ahora mismo, yo estoy en la mesa que están discutiendo los presidentes y el presidente Abinader. Todo lo que se discuta y todo lo que se haga ahí tiene que pasar con la pacificación de Haití. Nada se podrá hacer, ahí estamos discutiendo, son 6 mesas. Sí. Bueno, yo estuve en la Comercio Binacional, y ahí hay que decir que, a pesar de la situación que hay, la República Dominicana sigue vendiendo a Haití más o menos bien. Pero ¿qué pasa? Si no hay, y yo lo dije en estos días, porque la gente a veces, si no hay contingente militar que doblegue la banda, que la venza a la banda, a esa pandilla, no es verdad que vamos nosotros por ejemplo, las Naciones Unidas admite que han matado 4.000 en lo que va de año. 4.000. Sí, y no existe institución de nada allá.
Y una pregunta, ¿cómo se mantiene ese comercio de manera habitual entre dominicanos y haitianos? Porque usted acaba de decir, el comercio está más o menos bien, entonces hay bandas por un lado, pero seguimos vendiendo, seguimos comprando. Pagando peaje y encareciendo el producto a los haitianos. Lo dijo, hubo un analista de ellos mismos que hablaba entre 80 y 100 millones de dólares el peaje que las pandillas cobran en lo que es el comercio marítimo y el terrestre. Qué buena esa observación de que no es al Estado, que es a las bandas. No, es un peaje a las bandas. El Estado cobra mucho ya. Incluso yo he planteado que se haga un tratado de comercio parcial. Pero, por ejemplo, vamos a suponer Elías Piña. Elías Piña se hizo una intergerencial. Se hizo un gran vamos a decir, sistema de comercio. Eso llevó a que el año pasado el 41% de lo que se vendió a Haití. A Haití se le vendió 895 millones de dólares y nosotros por ahí se exportaron 372 millones de dólares. ¿Qué hicieron las pandillas que estaban ubicadas sobre todo por el lado haitiano de Jimaní y Pedernales? Se movieron para allá, donde estaba el melado, como dirías tú. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho ellos con eso? Encarecer, porque entonces están en Mirbalé, eso es a 50 kilómetros del Comendador de Elías Piña, y todo lo que pasa tiene que darle su peaje. Entonces se mantiene con el peaje, porque la gente finalmente tiene que vivir, hay que comer. Eso ha encarecido el producto en Sí. Haití y lógicamente que es un beneficio para la República. Tienen autonomía económica. Claro, claro. Don Adriano, en ese orden, usted dijo que pertenece a la mesa del CES de comercio, Sí. hay otra que es de trabajo, Sí. pero su experiencia tiene competencia para ambas. Yo Sí. quiero saber, ¿tendrá el gobierno que diseñar algún plan para regularizar esa mano de obra haitiana, sobre todo en el aspecto agrícola, dado la dependencia que hay y también el factor de nuestra propia seguridad alimentaria? ¿Cuál es la salida? ¿Tendrá el gobierno que tratar eso ahí y salir con una decisión? Tú sabes que yo estoy en esa mesa y vuelvo a lo de Linares, porque yo presenté una resolución como de fiscalización, diría yo. Okay. Y es que había un territorio dominicano que le llamaban tierra de nadie. Con Antonio de Berger logró recuperar para la República Dominicana a Cachimán, Fuerte de Cachimán. Cuando llegó Trujillo en el 36 lo dividió en dos. Le dio la mitad a ellos y la mitad de nosotros, buscando la armonía. La mitad de nosotros quedó como que era de los dos. Entonces yo presenté eso para el 2016, por ahí, antes de salir de canciller Miguel Vargas, Sí. me recuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se armó un conflicto y Paulino se agarró la resolución, habló con el presidente, terminamos nosotros haciendo la principal obra de comercio que tiene la frontera, la tiene ahí, que resultó de eso. Entonces, eso es todo un sistema que ha permitido exportar. ¿Qué yo creo? Aquí la sociedad está dividida en dos. Hay una parte que entiende que todo es de exportación, Sí. y hay una parte que entiende que hay que admitir que estén aquí los nacionales haitianos. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. Lo primero es que casi en todas las naciones los trabajos duros lo hacen los inmigrantes. Entonces va a Estados Unidos lo mismo. Eso es algo casi natural. Sí. Que yo entiendo que quienes se necesitan aquí para trabajar, o quienes vienen a estudiar, o quienes vienen a asuntos de salud, hay que darle la facilidad migratoria. En ese sentido, no implica que hay que parar las deportaciones. Es una crítica que yo siempre le he hecho. Ahora hablan la gente que los hospitales. Hace más de 10 años yo hablaba que en Convenador, el hospital provincial tenía un 66% de parturientas. Sí. Ahora, Hace 10 años. Elías Piña se dice que la provincia es más pobre. Yo no digo que son los dominicanos de Elías Piña más pobres. Es que tenemos un 30-35%. Tenemos más de haitianos sin hacer nada. Todo el extranjero, y estamos hablando de Haití, que esté aquí y que no esté haciendo nada, para mí debe ser deportado. Ahora bien, por ejemplo, la gente del banano, que nosotros nos reunimos con ellos, porque ellos le tienen mucho agradecimiento a Danilo porque crecieron. Claro. Llegaron a exportar ahora en el 21 363 millones de dólares y se les cayó ahora el Ahora gobierno, perdieron el al 40% gobierno. del mercado. Bueno, ahora perdieron 161 millones de dólares en el año pasado. Ellos se reunieron con Danilo y cuando estamos hablando de ellos hablaban que necesitaban 15,000 haitianos trabajadores y se quejaban que migración se los llevaba de la finca, algunos hasta con pasaporte. Porque también porque hay un que ser desorden racional. lo que tienen ahí. Y Sí. no podemos hablar de mecanización a largo plazo Sí. o financiado por el Estado. Ok, otros, por ejemplo, se habla en términos generales, 200 y pico mil para el turismo, construcción, zona franca. Eso es lo inmediato. Ahora, hay que trabajar, como tú dices, para mecanizar, para tecnificar más. Por ejemplo, cuando tú te vas a Europa
Europa tiene un 3% nada más vamos a decir, de agricultores. Pero Europa tiene el 30% del subsidio que da Europa entera a la agricultura y por tanto mecanizan. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se habla de un 4 o 5% en labores agrícolas. Pero a Estados Unidos le dan todos los años 100,000 millones de dólares. Este año ahora, ahí tienen que firmar la ley, la tiene que firmar el presidente. Él la firmó el 18, el mismo Donald Trump, una ley que hacen en Estados Unidos para eso, porque se vence el 28 de diciembre. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para ir dependiendo menos de esa mano de obra, pero también para ir estimulando a los agricultores. Por ejemplo, Agricultura tuvo durante muchos años un programa que era para los hijos de los agricultores, para estimular que nuestros jóvenes se queden en el campo. Cuando vienen a vivir mejor en el campo, en estos barrios que están aquí. Claro. Hacer el de orden ahí mismo. Sí. Con el tema de la despoblación, precisamente porque los hijos de los agricultores se están yendo hacia urbes donde haya mejores condiciones de vida. Correcto. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la zona fronteriza de frenar esa despoblación y además esa sustitución paulatina por nacionales haitianos? Mira, ayer en la discusión, ahí Dionis Sánchez y yo estamos en lo mismo, él está por la Fuerza del Pueblo, por Leonel y yo estoy por Danilo. Ahí hablamos de que se necesita, en este proceso que se está haciendo, darle un giro a la frontera. La frontera no puede seguir sin instituciones del Estado prácticamente, y las que están tan prácticamente débiles. Tú buscas obra pública ahora mismo, no existe, por ejemplo, en El Piña, no existe la oficina de obra pública. Tú te ves en industria y comercio, no existe la oficina de industria y comercio. Y así tú comienzas a ver. Entonces, hasta que no se desarrolle, otro aspecto que hay es que nosotros exportamos mucho para Haití. ¿Cuánto produce la frontera para exportar para Haití? Excepto de Jabón, que produce algo así. La frontera no produce nada. Se vende todos esos millones que yo dije que pasan para Haití por Elías Piña, van en Patana. Interesante. El CEFRON hizo un estudio y se hablaba que en Elías Piña de lunes a sábado, diario, pasa más de 250 patanas. Entonces la ley de desarrollo fronterizo no ha tenido su efecto eso nada más ha servido para un par de empresas en el noroeste que se han acogido, le ha ido bien, pero no ha hecho lo que tiene que hacer. Adriano, bueno, usted es una autoridad en temas agrícolas, agropecuarios. Sí. Entonces, siempre se ha dicho, que es lo que me viene a la cabeza ahora mismo, que la República Dominicana en materia alimentaria es autosuficiente, que lo que pasa afuera no nos afecta tanto en esa materia, y sin embargo hay una queja constante de que los precios están altos de los alimentos. Entonces, ahí me surge la pregunta, ¿cómo, sabiendo la importancia de la agricultura, que tiene que ver raya en la seguridad alimentaria, crea divisas porque se exporta y sostiene al turismo, a esos turistas que vienen? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo anda el campo dominicano? ¿Cómo anda la seguridad alimentaria en este país, en este gobierno? Bueno, yo diría sencillamente anda mal. Anda mal, y el gobierno, sobre todo el Ministerio de Agricultura, que dirige el sector, se han hecho maestros en hablarle mentira al país. Y plantean, yo ayer decía que el Banco Central, que mi amigo Valdez Alviso debe explicar de dónde hay un crecimiento en el sector agropecuario, si lo que ha crecido son las importaciones. Yo traje 2 cuadros que lo hice para ustedes anoche, excelente. Cuando estaba llamando a Abril, lo hice ahí, que ojalá lo vayan poniendo. Entonces, cuando tú te vas, estamos cerca aquí de un supermercado nosotros. Si ustedes cuando salgan, vayan a ver los productos que tienen otra tonalidad que no son dominicanos. Ustedes buscan ya una naranja, una chinola mamey. Sí. Que bueno, hay una batata mamey que es malísima, que venden, que la traen, que no sé si es de Perú o de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y un aguacate malísimo también, como lo que están ocurriendo lo siguiente. Los cuadros por WhatsApp? Sí, yo se lo di a un joven. Mira, oye, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, que aquí siempre se ha importado, pero nunca se había llegado al nivel que se ha llegado. El nivel que se ha llegado aquí, sumado los 4 años y 10 meses que tiene el gobierno, ha importado más de 20,000 millones de dólares. Aquí se compra fuera en pesos, más de 300,000 pesos cada año. Increíble. Entonces, eso que se compra aquí, que va al mercado, eso es lo que coloca como si fuera producción. Y por eso el informe que le hace Agricultura al Banco Central, el Banco Central lo acoge. Por ejemplo, el arroz. Hay varios cultivos que, fruto de una serie de circunstancias, han ido creciendo. Bueno, esas son las importaciones, compra de alimentos, muchas veces subsidiados con tasa cero que lo lleva al Congreso. Ahí vemos en el 20, cuando llegaron a agosto que le compraron, 1.855,
en el 21 4.040, Wow. en el 22 5.126, en el 23 5.068 y el año pasado 5.356. Sin lo de este año, 20.848. Si le agregamos lo de este año, son 22.000 millones de dólares. Eso es igual que el Dios. presupuesto. Sí, Adriano, una pregunta. Santo. La porcicultura, la avicultura, ¿qué está pasando hoy en día precisamente con la porcicultura, ya que el gobierno ha diseminado la idea, la información de que tenemos peste porcina y que por eso ahora tenemos, eso es una excusa para Sí. importar? Pero ¿qué usted cree que está pasando con el porcicultor dominicano? Mira, yo a veces creo que la dejadez, aparte de la incapacidad, también es parte de justificar las importaciones, como más o menos hemos dicho. El caso de la porcicultura, ocurre que hubo incapacidad y dejadez cuando en febrero del 21 los agricultores, los porcicultores de Dajabón y de Montecristi alertaron con la peste porcina africana, y eso está recogido en toda la prensa. El gobierno fue y dijo que eso era una neumonía. Muy bien, y quedó ahí, siguieron muriéndose los cerdos y la alarma. Más o menos en junio, la embajada americana hizo un estudio, porque ellos estudian, porque le está entrando, si tienen que cuidarse. En un comunicado oficial publicado en la prensa del gobierno de Estados Unidos, dijo que sí, que estaba aquí. Entonces ahí ellos lo admiten, pero cuando lo admiten ya está en 13 provincias porque se regó. Sí. ¿Qué pasa con la peste porcina? La peste porcina no tiene ni prevención ni control. El único control es sacrificar los cerdos. Yo viví la primera vez, que fue con Antonio Guzmán, que le llegó a Balaguer, en la transición de Balaguer, en toda la peste. Balaguer se lo dijo a Antonio Guzmán y aplicaba un programa. ¿Qué hizo Hipólito Mejía, que era el secretario? Eliminó todos los cerdos. Eso debió hacerse en el 21, pero no se hizo porque no sé si dejadez, si no lo hicieron. Pero hubo un plan, se sacrificó una parte. Una parte, pero le voy a decir una cosa. Los cerdos que han muerto en el país, estamos hablando nosotros que en el 19, aquí se produjo 80.000, vamos a decir, alrededor de 200.000 quintales por mes. Pues eso bajó a un 30%. Ha bajado. Aquí se ha importado 1.300 millones de dólares en cerdo. Hemos comprado nosotros 1.300 millones de en dólares cerdo. Ha comprado este gobierno. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Y a quién le compra ese cerdo? Bueno, se lo compran en diferentes países. Por ejemplo, ¿Cómo, han por comprado en ejemplo? Estados Unidos, Exacto. España, han comprado en Brasil. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Que en este momento hay una alarma otra vez en Dajabón, porque es que eso, hasta que no hay un plan, y el plan tiene que ser eliminar los cerdos. No lo quieren decir porque los porcicultores tienen miedo porque se lo eliminen y no se lo pagan. Sí, el tema de la ¿Qué yo he indemnización. dicho como plan que debe ser el gobierno? El gobierno tiene que decirle, mira, vamos a eliminarte los cerdos. Rafael, tus cerdos cuestan 3 millones. Aquí están los 3 millones. Como tú vas a durar 18 meses sin producir, tú quieres que te lo pongan en el plan del Banco Central, que paga tasa alta, para que tú todos los meses tengas ingresos como si tuvieras tú ahí, para que no gastes los cuartos. Sí. Y ahí arrancamos otra vez. Pero ellos van y le pagan una cosita a los más amigos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces en este momento, y yo es que eso lo voy a decir, hasta que no haya en el plan, vamos a seguir consumiendo cerdo de fuera y vamos a seguir con el problema. Yo veo ahí a varios agricultores, que lo estaba viendo ayer, había uno prácticamente llorando que tenía 300 y pico de cerdos y cuando el gobierno fue le pagó 22 nada más. Exacto. Adriano, usted dice que la presa Montegrande ha sido un disparate prácticamente. ¿Por qué? Mira, la presa Montegrande, yo fui el presidente de la Comisión de Supervisión del Senado, porque aunque no le toca a Elías Piña, el primer préstamo que llegó, yo fui que pedí que se aprobara ahí mismo, porque para mí era la principal obra del sur. Montegrande, ¿qué decir? Montegrande va a irrigar, solamente en ahí va más de 300.000 tareas. Wow. Tiene agua potable, va a resolver los problemas de Jaquimelle, las inundaciones, va a dar electricidad, que va a eliminar muchos problemitas de bombitas que hay de irrigación. Ahora, ¿qué pasa? Montegrande, para que sepamos, debió terminarse el gobierno del PLD. Pero cuando Montegrande arrancó, vino el problema del bandé de Brasil, y por ahí era que estaba el financiamiento, y no se terminó. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno como ha hecho con los desvíos? Hizo el desvío de Asua, que fue ir a Machacó para inaugurarla. Y cogió, primero triplicó el precio, porque había un conflicto, porque estaba en 249
ellos han terminado como 600 millones de dólares. Hay que decir eso, que yo no sé cómo le aprobaron todo eso a esa empresa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que al hacerla rápido, la hicieron sin condiciones. Yo oigo ahí que está hablando, ahora te lo traigan aquí, el ingeniero Leonardo Mercedes, que dice que puede haber cualquier catástrofe. Bueno, como experto en eso, Leo Mercedes, lo puedan traer. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo voy a poner un solo ejemplo de lo malo. Atoviejo de la Yaya de Asua. Si como usted va para San Juan y llega a la entrada para la casa, en vez de coger para la casa a la derecha, coge a la izquierda, por ahí está Atoviejo. Okay. Atoviejo le queda como en el fondo a Montegrande. Ellos cuando le inauguraron no hicieron el dique, la pared, vamos a decir así. Al no hacerla, se inundado, ahí se llenó de agua, 15,000 tareas de tierra ahora mismo. Freco, yo fui y la vi. 15,000 tareas de tierra de personas que nadie tiene 100 tareas, de pequeños, de infelices. Tienen toda su tierra inundada. ¿Por qué? Porque la inauguraron sin terminarla. Adriano, ¿Entiendes? yo quiero volver al campo Sí. nuevamente. Yo quiero hablar. Hay más cuadros más. Bueno, Eso es para ti. Eso es para ti. atiende. Para ti. Le iba a preguntar, usted dijo que eran Vamos dos y para allá. presentó uno. Sí, Vamos sí, para eran allá. tres. Entonces, qué bueno, entonces, que mejor. volvemos al campo, Sí, entonces, sí. porque hay muchos datos. Mire, a mí me llama poderosamente la atención de que tenemos en provincias que tierras con vocación agrícola, Sí. y vemos que lo que se está construyendo residenciales, etcétera. Entonces, ¿Tú no, estás hablando de Moca? de diferentes Por ejemplo. provincias, Sí. de diferentes provincias. Entonces, ahí entra el tema de la tenencia de la tierra y la explotación. Entonces, yo me pregunto, ahí cavilando, digo yo, cónchole, ¿y por qué no se, y se lo pregunto a usted, Sí. ¿y por qué no se ha hecho un instituto, una ley, no sé cómo decirlo, Sí. de que se haga investigación, desarrollo, que apoye Sí. la agricultura para que seamos autosostenibles y que eso permita rentabilidad, eficiencia, Sí. mecanización? ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos una visión común que se siente los empresarios y el gobierno para desarrollar nuestro campo y que seamos autosuficientes realmente. Sí. O sea, que eso que tú dices es tan profundo que no hay ni tiempo de decirlo. Pero hay que señalar, primero es que República Dominicana llegó a tener los principales centros de investigación. Wow. Y fueron languideciendo en todos estos gobiernos, incluyendo los de nosotros. Habló Porque- de eso. no, porque- ¿En qué año estuvieron esos centros Bueno, de esos investigación? años, eso fue... Cuando Balaguer. En los 2 años de Balaguer, Carlos Ay, Aquino Joyce. González. Carlos Aquino González. En los 12. En los 12 fueron También. Carlos Aquino González, que falleció no hace tanto, que era el líder del mismo Hipólito como agrónomo. O sea, un agrónomo extraordinario. Fue director del IICA y el único que se religió. Un tipo extraordinario. Él introdujo la investigación. Cuando llegó Antonio Guzmán, ellos siguieron la investigación. El principal centro de investigación del Caribe estaba en San Cristóbal. Se llamaba CENIECA y cuando llegó Antonio Guzmán le puso el CESDA. Eso no existe, hay casucha ahí que hay. Ya. Se mantuvo. Entonces, ¿en qué gobierno fue que ¿cuándo empezó? comenzó la Comenzó desde decadencia? Jorge Blanco para acá, todos los gobiernos comenzaron a darle poco apoyo y este terminó de darle el tablazo. Sí, porque hay que decirlo. Porque, por ejemplo, nosotros llegamos a aprobar alguna ley allá en el Senado buscando recaudos y este terminó eso. ¿En o sea, qué ahora, sentido le dio el tablazo? ahora, ¿qué pasa? Que la investigación agrícola es tan importante porque todos los días aparece una plaga nueva, una enfermedad nueva. Sí. Tenemos menos tierra, como tú hablaste de Moca, toda tierra, menos tierra y más gente. Por ejemplo, no es posible que República Dominicana produzca 2,5 quintales de maíz por tarea y Estados Unidos produzca 12 por tarea y México produzca prácticamente 9 por ¿Y tarea. por qué esa disparidad y por qué tan pocas tareas nosotros estamos produciendo por maíz, por ejemplo? Porque no hay tecnología. Por ejemplo, cuando tú, vamos a suponer en este momento, y ahí vengo yo con la crítica de la actualidad, aquí hay un 72% de pequeños y medianos productores que no tienen con qué ni siquiera comer. Hay que prepararle gratis 3 millones de hectáreas de tierra. El gobierno actual no llega a 800,000 por año. El agricultor que tú no preparaste la tierra, el infeliz, no va a tener la posibilidad de producir. Las semillas tienen que ser de calidad, certificadas, producidas como semillas, como materiales de siembra. La agricultura para sembrar tiene que ir al mercado y busca una semilla que con todo el sol, lo que le ha hecho a periodo germinativo. Hay 612 áreas vacías sin técnico, donde no hay técnico, no está la institución. No. Sin técnico. Entonces, cuando usted va en el fondo, hay un abandono a los servicios del agricultor. Hay más o menos 4.9 millones de hectáreas de tierra sin cultivar ahora mismo. Usted se monta en un helicóptero, sobre todo para el sur, y usted ve la tierra sembrada en la orilla, pero cuando usted ve para el fondo no está sembrada. Entonces,
nosotros lo que decimos es, y se habla de más préstamos, y se habla de reforma fiscal, ¿y por qué no producimos más riqueza? Yo siempre digo, don Adriano, que nosotros tenemos cuadros. que volver al campo. Los cuadros. Sí, los cuadros, por favor. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que volver al campo. Soy de familia campesina, la familia Guerrero de Denizado, Don Gregorio, Baní, todo eso por ahí, San Cristóbal. La familia Linares viene una ramificación de San Cristóbal, llega a San Pedro. En definitiva, desde niño estoy en el campo. Y yo digo, la juventud tiene que volver al campo. Porque si tenemos a Costa Rica y algunos países centroamericanos que han logrado ser grandes referencias a exportaciones, por ejemplo, a Estados Unidos y al propio Caribe como tal, ¿por qué República Dominicana no lo es? ¿Por qué hemos abandonado el campo, técnicamente hablando, don Adrián? Mira, en la época de Jorge Blanco, la idea, porque eso tiene un origen de debilidad de nuestros gobernantes. Sí. La idea decidió que ellos, además de industriales, los grandes países, iban a ser también agrícolas. Y comenzaron entonces con un plan, cuando se crea la YA, porque la YA que existe hoy, una gran institución de agricultores, inicialmente fue creada por ellos, era ya República Dominicana, ya Costa Rica, ya. ¿Para qué lo crearon? Para ir reduciendo los subsidios. Mi primer libro en el 89, ahí yo planteo cómo nosotros fuimos perdiendo el apoyo del Estado a la agricultura. De hecho, los préstamos que se daban para el sector agropecuario a nivel de instituciones internacionales, que el FEDA Balaguer lo creó en el 72, porque habían tantos préstamos internacionales para la agricultura, que lo creó para que lo administraran. Bien, así fue que se creó el FEDA. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se inició por ahí. Hubo países como Brasil, Colombia, que no le aceptaron tanto eso a la idea. Incluso ellos, por ejemplo, cuando yo estaba en el Banco Agrícola, en una buena de Balaguer, y él me dice a mí, ¿qué es lo que está pasando con una tasa de interés? ¿Qué hicieron ellos? Le pararon un préstamo a la CDE de entonces, porque yo le había bajado la tasa de interés a los parceleros. Es decir, hubo una presión internacional. Entonces, en esa época fue que se habló, vamos a incentivar el turismo en la zona franca. Ahí fue que comenzó eso. El turismo triunfó, la zona franca más o menos se quedó ahí. Pero ¿qué pasa? Que la pandemia dijo algo. La pandemia provocó un cambio tan grande en términos de alimentos que el hambre está creciendo en el mundo. Incluso se ha demostrado que ya no podemos depender de esos países grandes. Cuando se traía un producto aquí importado, bajaba los precios, que venía más barato. Ya no, vienen ya las importaciones y siguen igual los precios. Exacto. ¿Me entiendes? Es decir, el país tiene todas las condiciones para no solamente producir, sino para hacer que la pobreza disminuya, porque quizás el sector agropecuario es el que mejor distribuye la riqueza. Usted dijo ahorita que Elías Piña no está produciendo y que el estudio que hicieron en las Fuerzas Armadas decía que 250 patanas iban diario. ¿Qué hay que hacer y por qué se ha abandonado la agropecuaria en las provincias fronterizas? Mira, la visita sorpresa, que fue, diré yo, que un invento, o fue una cosa que traía Danilo como economista muchos años, comenzaron a mejorar un poco lo que era el país, la parte agrícola y la frontera. Sabes que él le dedicó 64 mil millones de pesos en 290 visitas sorpresas, cuyo éxito la tenemos en varios aspectos. Tú tienes ahora mismo que el tabaco ha crecido, la exportación es fruto de eso. Tú tienes que orgánico. Sí, y bueno, el cacao, ese que fuimos el número uno, eso se cayó. Estamos exportando un gran valor porque hay un problema internacional en Costa de Marfil. Entonces, ¿qué pasa con la frontera? Pues Danilo explicó un proyecto, los proyectos agroforestales. Los proyectos agroforestales era, la frontera tiene mucha montaña, para que sepamos. Elías Piña tiene un sitio que tiene 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y entre Pedernales y Jimaní hay una montaña que debe tener 2.500 metros. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Esos proyectos agroforestales que explicó Danilo ahí, que fueron 150 millones de dólares que se buscan de préstamo, y él agregó una parte ahí. Eso comenzaron a mejorar la situación de la frontera. Pero cuando llegó el gobierno, ¿qué hizo? Que el dinero que quedaba lo pasaron a medio ambiente, los proyectos de medio ambiente. Medio ambiente no está para producir, medio ambiente está para restringir. Entonces, ahí cayeron los proyectos agroforestales. Si usted se da cuenta, la producción de café ha crecido un poco ahora, pero son esos proyectos agroforestales que están ahí. Entonces, nosotros planteábamos ayer en la reunión de que hace falta crear, en este caso, por ejemplo, agroindustria, a partir de materia prima de allá mismo,
para vender para acá y para exportar. Esa frontera tiene mucha tierra. Tomando en cuenta a Santiago Rodríguez y también a Bauruco, estamos hablando de 17% de la superficie. Sí. Penales tienen 4%, el Espiña tiene casi 3%. En el Espiña hay cultivable 1.100.000 hectáreas de tierra y 2.600.000 que están siendo desperdiciados ahora mismo. que no se está haciendo nada. Entonces ahí los cuadros estamos esperando porque es para hablar de los precios. Sí, Es pero para hablar pónganos la el cuadro, primera por parte favor. de tu pregunta. Señor director, por favor, ahí está, ahí está. Mira, ese cuadro que está ahí es el costo de la canasta. Pero yo le quiero hacer una pregunta. De ahí mismo. Que de ahí mismo. Sí. Cuando usted empezó esta entrevista, el resumen que yo puedo hacer, querido Adriano, que el campo está suelto en banda con Luis Abinader. Puede darle otra vez, sí. El gobierno está, Sí, está sí. suelto en banda, el campo. Pero cuando Adriano me enseña Pon el cuadro de nuevo. la canasta familiar. Pero déjalo que él lo también. explique, déjalo que él lo explique. Y ahí por viene favor. mi pregunta. Que él es el técnico. Adriano, Sí. ahora que usted va a explicar esta parte técnica, más lo del campo, Sí. ¿qué es lo que está pasando? Que la oposición, mi entender, PLD, Fuerza del Pueblo, todo, está silenciada con estos problemas. Bueno, ya no. Yo veo hace un mes y pico, 2 meses, y lo puedo decir público, yo veo que Danilo tiene un activismo que casi nunca se lo había visto. Está arreciando, Sí, No, está no, arreciando. pero el sábado estaba en La Vega, el otro día, el domingo, estaba en San Cristóbal, Ayer estos 3 mismo días estaba estaba en una aquí, actividad, sí, y sí, yo no sé qué se trae él. Gracias Pero a Dios. Pero esperamos algo. Ayer le vocearon, habilítate para que vuelva. Bueno, eso que está ahí en la pantalla son datos del Banco Central. O sea, no está tomado de ellos. ¿Qué es lo que significa eso que está ahí? El rojo se llama el promedio. Ese es el costo de la canasta mensual en mayo. No ha salido de junio todavía. En mayo. 46.768,50 centavos. Y yo me pregunto, ¿cuántos dominicanos ganan eso? El promedio de todo el que gana, del que gana mucho y gana poco, del que trabaja, es 22.000. No puede adquirir la mitad del promedio. Y cuando usted se va a los quintil, por ejemplo, en esto ya dice el gobierno que había un sector que podía ya comer con el quintil 28.000 pesos. No es verdad que un obrero gana 28.000 pesos. Eso es una canasta sin nada. ¿Me Bueno, entiendes? habla de la canasta más donde tiene todo lo que tú tienes que tener son 76.190 pesos. 76.000. ¿Cuántos dominicanos ganan 76.000 o tienen ingresos? Se- Bueno, que usted ¿cuántos explique. dominicanos 25. pueden gastar 76.000 pesos en una canasta? Sería Sí. bueno que usted explicara la diferencia entre los quintiles, porque por ejemplo, al ministro de Trabajo, Eddie Olivares, lo abordamos con eso y él explicaba de que el salario mínimo con el último aumento de febrero de un 20%, de las empresas Sí. grandes, podría cubrir la canasta familiar, pero el primer quintil. Entonces me gustaría de una persona tan versada como usted en la materia, que nos explicara esa diferencia entre esos 5 quintiles. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que dicen los nutriólogos y todo el mundo, Sí. son comidas normales. Un quintil, el primer quintil que se habla ahí, eso significa que esos son canastas que no tienen casi nada, prácticamente una carne a la semana. Cuando tú vas, entonces estamos hablando No tienen de que los no se, nutrientes que se de que con necesitan. ese quintil no se nutren bien. Ok. Entonces, pero estamos hablando que lo que ganan más esas empresas grandes son casi administradores de las empresas, no son los obreros de abajo. Entonces, a eso que tú le estás dando esa canasta que no. Yo diría que hay que buscar el promedio de la canasta, que son los 46.000. Ok, ese es el O sea, promedio. porque tú dices, bueno, yo quiero saber qué funcionario gasta lo que es ese primer quintil. Aquí yo tengo el del 26.500. Prioriza alimentos básicos, gas propano, salud pública, no privada, Ya. educación O sea, que de que tú pública metes un también, colegio, hay un descuadre. poco sin transporte privado y la mayoría está concentrada en comida, pero en algo realmente muy básico. Sí, sí, ahí El está. siguiente, como usted dijo, que es el del 30, aumenta el consumo de alimentos un poquito más variados, más servicios básicos como tener teléfono, Sí, sí. y inicio de gastos en comunicaciones y tal vez un transporte más formal. El que sigue, Ahí no incluye una pisita los fines de no, semana. consumo una más placita. diversificado que el de Digo que- 36. Sí. Vamos a ver. Mayor gasto en educación privada, en escuelita Sí. ya sabemos cómo, salud privada muy ocasional y tal vez un abanico en la casa, una televisión pequeña. ¿Cómo? Ya cuando llegamos, la que usted dice, de 46.768, ahí hay mayor consumo en bienes duraderos, transporte propio, Correcto. una educación privada todavía de clase media Un vehículo de baja. bajo consumo. Ahí está la pizza que tú dices, Ah, Sí. bueno. y a comer Ah, lo de vez en primero. cuando El fuera de la heladito. casa. Sí. Pero fíjate tú, por Excelente ejemplo, los explicación. hospitales.
Los hospitales, o sea, yo recuerdo que el presidente Danilo dejó 55 hospitales transformados y como 10 nuevos. Y esos hospitales están todos cayendo. Pues, en el caso de Elías Piña, que hay 3 hospitales, el Hondo Valle se dejó que podía ser provincial. Ese Hondo Valle Juan Santiago. El de Comendador que es provincial con el Llano, ese había que buscar, estaba más fuerte el aire que como está aquí. Wow. En el pasillo. Y el de Bánica que se estaba haciendo, la Organización Panamericana de la Salud dijo que había que ponerlo ya más actualizado y ampliarlo. Y lo dejamos un 60%, está así mismo. Y el hospital está que ahora mismo tú vas allá y tienes que llevar tus jeringuillas. Entonces eso es lo que dice esa canasta, esos tipos de hospitales. Es decir, estamos hablando nosotros de que la realidad es que la gente se está alimentando menos, a pesar de todo lo que se está comprando fuera. Porque esa es otra cosa. Dice, bueno, tú te vas ahora mismo, hay productos en los supermercados, en los colmados, Sí, pero no, ¿a qué precio? no hay desabastecimiento. No, lo hay, pero de fuera. Por ejemplo, el caso del arroz. El arroz es un producto que ha venido creciendo fruto del esfuerzo de todo el mundo, empezando por los productores, los técnicos, ese gran centro de investigación que tuvo ahí en Bonao. Ahí se hacía una maestría, ahí se hacía maestría. Maestría se hacía en ese centro, uno se internaba ahí, un año interno sin salir de ahí, una maestría en arroz. ¿Qué pasa con el arroz? Que el arroz fue creciendo. Por ejemplo, Danilo lo dejó en 13.800.000, casi 14 millones. El gobierno, cuando subió, siguió el mismo ritmo, que no era de él, sino de lo que encontró. Porque le voy a decir, una variedad de arroz dura 10 años para hacerla. Ellos no tienen 10 años para haber hecho una variedad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió el año pasado? Que el año pasado trajeron 4.7 millones de quintales de arroz. De arroz oficialmente registrado en aduana. Pero ahora me enteré yo, porque yo comienzo a averiguar, que por la frontera estaba entrando arroz. De hecho, una persona me vino a la comida y como yo vi el arroz raro, pues yo fui 2 años de la política arrocera, yo la conozco. Claro. Un arroz más transparente, más larguito. Están vendiendo en los mercados arroz de fuera en la frontera, que está viniendo por ahí mismo. O sea, que los 4.7 fueron más. ¿Qué ocurrió? Que como se consume casi 15 millones de quintales, el gobierno lo que produjo fue 11 millones. Es decir, la producción de arroz del año 2024 fue 3 millones menos que la de 2018 y la de 2019. Es decir, estamos hablando nosotros de que el principal producto no estamos sustentando con la producción extranjera. En 2023 el gobierno anunció que un acuerdo con Guyana, a propósito del maíz que usted mencionaba ahorita, para sembrar maíz allá y soya. Sí. ¿Qué valoración usted le da a eso? En su momento se explicó de que el tema del maíz había una complejidad, que se necesitaban muchas tierras, pero usted ahorita dijo de que teníamos tierra de más. ¿Cuál es la realidad de eso? Lo primero es que si ustedes se dan cuenta, casi en todos los sectores, el gobierno vive de la propaganda. Y te hace ahora mismo una rueda de prensa, usted dice algo, y todo el mundo está contento, y salen todos los medios, y aplausos, y después de los 15 días viene otra propaganda de otro sector y se olvida. Porque se ha hablado que siempre es RD, del campo al colmado, del campo al que colmado. Guyana. Y si usted busca todos los programas que se han hablado, son programas para vender la ilusión en el momento y buscar los aplausos del momento. Cuando vino de Guyana, lo primero que dijimos nosotros es que para irnos a sembrar al extranjero, vamos primero a sembrar la tierra que tenemos aquí sin hacer nada. Sí. Pero además, la experiencia agrícola que hay aquí, la tecnología, los técnicos que tenemos aquí son superiores a los de Guyana. ¿Qué yo creo que había que hacer? Bueno, tú tienes ahí a Brasil, tú tienes a México, que produce mucho maíz, tú tienes a Estados Unidos, vamos a buscar esa tecnología y vamos a poner a nuestros técnicos a sembrar en la tierra. En vez de, por ejemplo, aquí hay algunas fincas que producen mucho, como hay una finca, me dice que José así tiene una finca en Atomayor, Elisa hizo un buen ensayo, y en San Juan hay otro señor que están produciendo 8 quintales. Vamos a buscar esos mismos ejemplos que tienen aquí, esos 3 sectores privados que lo han hecho por mucho propio. Por su propio. Entonces, da pena, si ustedes salen un día en la mañana, cualquier día, para el Cibao, ustedes se van a dar cuenta de las patanas que van con el maíz a granel. Pero muchas patanas. Yo saco videos con 8 o 10 patanas, porque recuerden que gran parte de ese maíz va para la industria avícola. Sí. ¿Entiendes? Sí. Aquí se está comprando $400 millones. Oigan eso, $400 millones de maíz fuera. Imagínense 400 millones invertidos en el sector agropecuario aquí. Adriano, hemos hablado muchas cosas y yo a veces como que me pierdo. Lo voy a decir así.
Yo te voy a regalar un libro que tengo, el último que escribí. No, porque... El de poesía, el de poesía, el de No, poesía. no, por él, con él van todos. ¿Tú sabes por qué? El de poesía es ese. No, eso se llama La Nueva Agricultura. Ok. Yo he conocido a 23 ministros de Agricultura. Quiero leer eso, sí. Y ahí yo te puedo decir que ahí hay un compendio del sector agropecuario por una propuesta. Incluso el último capítulo, un proyecto de ley que presenté, un proyecto de ley completo, ley orgánica del sector agropecuario. Entonces, lo que quiero decirte es que muchas de esas cosas que tú has dicho, la investigación, Sí. todo eso está ahí como propuesta. Me interesa el libro. Sí. Mire, de manera muy puntual, como le dije, yo a veces como que me pierdo. Yo quiero que usted me lo diga de manera puntual. ¿Por qué entonces el gobierno, el campo, usted mencionó el campo a la ciudad, Sí. muchos programas? Sí. Bueno, entonces se habla de que son los problemas internacionales. Sí. Entonces la canasta familiar, todo el mundo dice que está cara. Sí. ¿Eso se debe a los problemas internacionales o es el gobierno que no ha actuado correctamente? ¿Qué es lo que pasa de manera puntual? Bueno, es que te voy a decir algo. Cuando un producto escasea y tú subes el precio, si el que tú compras de fuera viene con precio alto, el precio sigue alto. Sí. Es decir, para mí, el fracaso en la producción En importación. se refleja entonces en lo que son los precios. Ya. Además, el mal manejo de... Por ejemplo, las importaciones que se están... ¿Quiénes están trayendo las importaciones? Vamos a hacer esa pregunta, porque Danilo dejó una subasta que se hacía, era una rifa que se hacía. Ya. Ahora no, ahora se pone en la computadora y te ponen el nombre del que sea. Mira ahí en la- Bueno, ese es lo... O sea, que ese cuadro yo comencé a hacerlo en enero, febrero, pero cada vez que iba terminando lo subían los precios y lo dejé así. Dios. Porque no podía. Por ejemplo, el precio, que coincidió con lo que pregunta tú. Acércamelo un poco el más, arroz. por favor. Por ejemplo, el primero el arroz. El arroz estaba, cuando Danilo entregó, 21 pesos con 10 centavos la libra. Subió después, ahí dice 42, pero está en 45 y pico. La habichuela estaba en 50 pesos la libra, subió a 90 pesos la libra. El 128 onzas de aceite estaba en 262, subió a 794. El plátano que estaba a 14, dice 21, pero está a 20 ahora mismo. El guineo verde que estaba a 8.50 subió a 13. La yuca de 9.5 subió a 19. La yuca subió muchísimo. Y así te sigue viendo. Hasta la sal se duplicó. El huevo de 5 a 9. El pan creció. El pan tenía más del 100%. Lo que pasa es que lo han hecho más pequeño. Ok. Más Hay pequeño. un funcionario que dice que todo está bien, que todo está barato. No, bueno. Hasta el mismo café. El café subió muchísimo también. Una copita de café cuesta... Entonces, cuando usted ve ese cuadro ahí y usted ve que eso fue en su periodo, hay exceso de producción. Ahí que yo digo que el Banco Central debía investigar ellos mismos. No puede ser que el Banco Central esté dando información por lo que le mandan. Ya. La pandemia tuvo algo que ver con eso, y si solamente a nivel de la región, que es nuestra referencia, Sí. ¿verdad?, comparativa más ¿verdad?, justa, digamos, Sí. eso se ha replicado, o solamente en República Dominicana hemos tenido esos incrementos en los precios. Bueno, yo debo decir que la pandemia fue un problema para el mundo y para el país, pero la pandemia no detuvo la tierra, ni el clima, ni las aguas. No incidió. Es decir, puede haber incidencia, pero eso pasó en ese momento. Ok. Y se superó. Recuérdense también que en ese momento fue un momento, vamos a decir, fundamentalmente con la persona, no con la planta. Entonces, porque hay productos de esos que han crecido después de la pandemia, que han venido creciendo. Por ejemplo, el caso del arroz. Yo menciono el arroz porque es el principal cultivo del país. Ujú. El arroz estaba en 1.650 pesos las 125 libras. Wow. El arroz está hoy casi en 5.000, 300% a nivel de, vamos a decir, de factoría. Está el arroz. El crecimiento de ese precio es que se da. Porque lo peor de todo lo siguiente también, que eso no ha beneficiado al productor. Han bajado la ganancia del productor. Por ejemplo, usted se va ahora mismo con Constanza, el ajo. El ajo de Constanza, yo no sé si te vieron un video donde el gobierno tiene un ajo que se le dañó y lo botó en Constanza, eso lo do mucho. ¿Qué ocurrió? Que cuando viene la producción, ellos lo que hacen es, el ministro de Agricultura directamente, que es de allá mismo de la provincia, ponen las empresas para que le reciban ajo y agricultura reciben ajo. Entonces, se pasa un tiempo sin pagarle y los agricultores entonces no pueden ni pagar para adelante los préstamos, pero tampoco pueden sembrar. Pasó el tiempo, vinieron las protestas para allá, comenzaron a pagar, todavía le deben. Y en cualquier momento, en un momento dado, apareció el ajo del gobierno
parece que lo guardaron y se le dañó. En ese- Pero la segunda pregunta ahí, ¿ocurre en otros países? Porque vimos al de Proconsumidor, al señor Eddie Alcántara. diciendo que Que la canasta básica de nosotros estaba por es más debajo. por debajo de otros países. Por eso le pregunto si... Lamentablemente no tengo Vamos aquí a el ver. cuadro. De 19 países Wow. de América de Latina, América Latina. nosotros somos el tercero con la canasta más alta. wow. Más alta, calculado en dólares, con la canasta más alta. Y somos como el octavo en el poder adquisitivo. Es decir, que hay 11 países cuyo poder adquisitivo, la gente con lo que gana quiere más. Eso cuadro publicado internacional, de manera internacional. Pero la realidad es que el sector agropecuario, y lo dice, porque yo lo que digo es cuando ellos dicen algo y decimos algo la oposición o nosotros, yo lo que le digo a la gente, ven, no le crean ninguno. Pregunten por qué está esa importación. Sí. ¿Dónde están esos productos que se trajeron? Porque si es verdad que están produciendo, ¿dónde están esos productos que se trajeron? Fíjense, yo hablaba, por ejemplo, que el turismo creció. Por un turista viene una semana, 15 días, la mayoría de una semana, no el año que están consumiendo. Sí. Y cuando Danilo se fue, dejó como 8 millones de turistas, que no fue que está. Haití ha disminuido la exportación para allá, estamos vendiendo bien. Haití estaba en 1.000 millones y está en 800 y pico, estamos vendiendo Sí, bien. sí. Pero ahora encontramos que hay productos que están viniendo para acá, que no son producidos en Haití, como ese es el caso del arroz que yo vi. Linares. Sí. Ya hemos terminado con Adriano. Gracias, hermano, por estar aquí dándonos esa cátedra. Y como le dijimos a Víctor Mateo, tiene que comprometerse aquí a venir periódicamente porque Ariel, Giovanni se viven quejando y yo también, de que la oposición no esté en la calle, pero con estos programas Así es. uno se edifica. Aparte de que son técnicos de corte intelectual, de que Adriano informa, comunica y crea conocimiento, porque Sí. tiene las tres cualidades, aunque no es periodista, pero es importante que usted siempre se dé su vuelta por aquí, por Despertar Yo Político. soy como tú, que yo he bregado más con periodistas que con agrónomos. Yo no soy periodista. Y yo lo que soy es político. Vamos a despedirnos con un Déjame aplauso decirlo, también, no, caramba. yo puedo venir fácil, yo vengo cerca de aquí, yo vengo a pie. Bueno. Sí, sí, Gracias, sí, querido Con sus hermano. cuadritos a mano, que son Ah, buenos, son ilustrativos. Sí. Bueno. Adriano Sánchez Rojas, ex senador de la República, un gran conocedor del tema agropecuario en la República Dominicana, agroforestal, porcicultor, avicultor, todo, señores. Este es un hombre que de verdad da cátedra de lo que explica. Cuando explica, usted lo entiende.